Bien, vamos a dar inicio precisamente con el tema de hoy. El tema de hoy, mi pasado me persigue, pero mi presente en el Señor hará la diferencia. Mi pasado me persigue, pero mi presente en el Señor hará la diferencia. Como siempre, es un enorme placer poder compartir una palabra de bendición de parte del Señor, esperando como siempre en el Señor que propongamos una disposición en nuestro corazón para recibir esta palabra y poder entender el mensaje de hoy. Asimismo, les doy la más cordial y muy atenta bienvenida a todos y cada uno de ustedes, todos aquellos que nos van a ver en nuestro canal en YouTube. Les damos la más cordial y muy atenta bienvenida. Sean ustedes bienvenidos. Como te decía hace un momento, el tema de hoy, mi pasado me persigue, pero mi presente en el Señor hará la diferencia. Y quiero comenzar rápidamente comentándote que es muy fácil repetir acciones, es muy fácil repetir emociones o reacciones con las cuales hemos vivido por muchísimos años, con las cuales hemos crecido durante nuestra infancia. Sin embargo, esas repeticiones las conocemos como imitaciones. Siempre terminamos imitando, haciendo lo que papá o mamá hace o hacía. Se conocen como herencias, herencias que muchas de las veces terminamos haciendo nosotros mismos. Y, y sin darnos cuenta, muchas de las veces las hacemos, porque de alguna manera así fuimos enseñados, así fuimos instruidos, y otras de las ocasiones o de las veces simplemente porque las aprendimos. Esto genera un gran impacto, de alguna manera, genera de verdad un gran marca, más bien un gran camino, hasta que llegamos a un punto donde por gracia del Señor comenzamos a conocerle a Él. Y nos damos cuenta de que sus planes son totalmente diferentes a los nuestros, de que hacer su voluntad cuesta trabajo, por el hecho de que todas las cosas que aprendimos por imitación, que aprendimos de alguna manera de nuestros primeros maestros, es decir, nuestros padres, van en sentido contrario a lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas de las veces hemos aprendido un montón de cosas y cuando llegamos a conocer al Señor nos damos cuenta de que todo lo que hemos aprendido, de que todo lo que nosotros sabíamos, no solamente es una mentira, sino que también es todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Hoy conoceremos la historia de un rey, ¿sí? Otro rey, otro con poder, con autoridad, pero con una gran diferencia. Este rey conoció de Dios a una edad muy temprana y su vida cambió por completo. Y no solamente su vida, sino también la vida de las personas que estaban a su alrededor. ¿Sabes algo? Eso pasa de verdad cuando conoces a Dios, fuera de la religión. No solamente cambia tu vida, sino que también cambian todos los que están a tu alrededor. Porque así es Dios. Así es Dios. La historia de este rey del que te estoy hablando cambió todo un escenario, toda una vida de un pueblo, del pueblo de Judá. Y estoy hablando del rey Josías. Josías. Y para entender un poco acerca de este rey, es importante conocer parte de la descendencia de la cual Josías provenía. Conocer un poco su pasado para poder entender su presente. Porque muchas de las veces levantamos la voz hacia alguien por lo que vemos, por lo que estamos viendo en el momento, sin entender que detrás de él hay una historia de vida con la cual lucha todos los días por no repetirla, por no regresar atrás. Josías, hoy en Amor a Cristo, trae un gran mensaje para nosotros, trae una gran enseñanza.
Yo sé que muchas de las veces creemos que el vaso de agua en el que nosotros nos estamos ahogando es el único. Sin embargo, ya está escrito. También hay historias que se parecen mucho a la de nuestras vidas. Y esas historias se encuentran plasmadas en la palabra. Quiero comenzar para ir contextualizando un poco y llegar al punto de Josías con Segunda de Crónicas 33, la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice? La basura. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en lugares altos de Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de Aserá. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Ok, hasta ahí. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver Manasés? Si estás diciendo que vas a hablar de Josías, pues, ¿qué tiene que ver uno del otro? Bien, ¿quién era Manasés? Manasés era el abuelo, literalmente, de Josías. Él era Manasés. Y después de esto que acabamos de leer, vemos que Manasés, de alguna manera, hizo, pues, de alguna forma, todo lo contrario a lo que su padre había hecho. Manasés, precisamente, dice la palabra, que sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues había practicado las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó santuarios en lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de Aserá. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo y construyó altares en el templo del Señor. Es decir, Manasés hizo todo lo contrario a lo agradable al Señor, ¿cierto? Este es Manasés. Este personaje es Manasés. Y quiero que de alguna manera conozcamos el pasado para llegar precisamente al presente. Manasés, otra vez, repito, era el abuelo de Josías. Pero hay algo que también es importante destacar de Manasés. ¿Qué es? Que de alguna manera en la parte final vemos
que Manasés se arrepintió e intentó reparar los daños ocasionados a Dios con toda la idolatría, hechicería y demás cosas que hizo en contra del Señor. Esto lo encontramos en el versículo 12 y del 12 al 19, que acabo de leer. Sin embargo, hay algo que me encanta, que no puedo dejar pasar por alto. Y es que a pesar de todo lo que había hecho Manasés, chequen lo que dice el versículo 12. El versículo 12. Dice, pero cuando se halló en la aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y luego el 13, y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Me encanta esto, ¿verdad? Y no lo quería dejar pasar por alto porque es importante que lo mencionemos también. Cuando Manasés se halló en la aflicción, invocó al Señor su Dios. Es decir, cuando estaba precisamente en un punto muy fatal, invocó al Señor su Dios. ¿Sí? Y esto me encanta porque, ¿sabes algo? Este es mi Dios. Este es el Dios de misericordia, el cual si lo buscas de verdad con un corazón arrepentido y sincero, y a pesar de todo lo que hayas hecho, Él te perdona. Y no solamente te perdona, también te restaura. Restaura tu vida. ¿Sí? El problema muchas de las veces recae en que nuestra mente nos engaña, haciéndonos creer que nuestro pecado es tan grande que Dios no lo perdonará. O lo peor, creerles de alguna manera a las personas que nos señalan por el hecho de que somos creyentes y conocieron nuestro pasado y creen que debemos ser crucificados todo el tiempo por un pasado que muy probablemente no hemos nosotros tomado esa decisión de dejar. Y seguimos cargando un pasado. Manasés de alguna manera nos muestra eso. Ahora, hay algo que quiero que veamos, ¿sí? Y es precisamente que Manasés, un hombre con poder y autoridad, comenzó haciendo lo malo y al final se arrepintió y Dios lo perdonó. Les dije a mis niños, pero, hay un pero. La palabra dice que Manasés le construyó a la ciudad una muralla alta. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. 15. Además quitó el templo del Señor, los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. El 16. Después reparó el altar del Señor. Y de alguna manera, hace ya tiempo el maestro nos explicaba un poco acerca de lo que representa el altar, ¿cierto? Fue reparado su propio altar. Ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Y ordenó a Judá que diera culto al Señor, al Dios de Israel. Es decir, hubo un arrepentimiento genuino de parte de él. Y hasta aquí pudiéramos decir que hizo lo bueno delante del Señor, mostrando su arrepentimiento. Pero la palabra es muy objetiva cuando habla sobre el arrepentimiento y los hechos de Manasés. Pero no menciona nada acerca de la familia de Manasés. Es decir, restauró todo lo de afuera. Todo lo que tenía que restaurar lo hizo. Pero la palabra no nos muestra que lo hizo de la misma manera para con la familia, específicamente con los hijos. Eso no lo muestra. Y yo en un principio te hablaba y te decía que es muy fácil aprender por imitación. Es muy fácil precisamente que nosotros aprendamos mediante la imitación. Y lo primero que aprendemos es imitar a papá y a mamá. Y crecemos precisamente de esa manera, creyendo que es lo correcto porque es lo que vemos todo el tiempo que papá y mamá lo hacen.
hasta que llegamos a conocer al Señor. Y nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros creíamos como verdad, no lo son. De que muchas cosas que nosotros veníamos practicando o haciendo, no lo son. Y el versículo 20 de esto que acabamos de leer dice, cuando murió Manasés, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. 21. Fíjense lo que dice el 21. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. 2 años. 2 años. 21. ¿Sí estamos ahí? 21. Reinó en Jerusalén 2 años. 22. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés. Ofreció sacrificios y rindió culto a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero no se humilló ante el Señor como lo hizo su padre Manasés, sino que acumuló más culpas. ¿Ven cómo es más fácil hacer lo malo que lo bueno? ¿De quién era ofrecer sacrificios y rendir culto a todos los ídolos? ¿Quién practicaba eso? ¿Quién lo empezó a hacer? El papá, Manasés. ¿Y ahora quién estaba gobernando? Amón, su hijo. ¿Y qué estaba haciendo precisamente su hijo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo mismo que hizo su papá. ¿Sí? Continuando precisamente con eso. Ahora quiero que empecemos a reflexionar un poco, porque dice la palabra que Manasés restauró todo afuera. ¿Sí? Hizo, reconstruyó, destruyó. ¿Y por qué no lo hizo en su casa? ¿Y por qué de alguna manera la instrucción no fue precisamente también para con ellos? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que aprendió Amón precisamente? A hacer lo que veía que su papá hacía. ¿Sí? Entonces, aquí hay un gran paréntesis en ese punto, porque de alguna manera dice la misma palabra que Amón no hizo lo que hizo su padre, que fue arrepentirse. ¿Sí? Entonces, todo esto que aprendió Amón fue de su padre Manasés. Y es que hay algo que tenemos que entender y que parece ser que aún no comprendemos. Y eso, de alguna manera, que quiero decirte, es que el ser humano aprende por imitación. Aprendemos por imitación. ¿Quieres que tu hijo sea diferente? Hazlo tú primero. Empieza a cambiar tú. ¿Quieres que tu hijo, tu hija busque a Dios? ¿Quién lo tiene que buscar primero? Nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el primer maestro que tenemos? Nuestros padres. Ellos son los primeros maestros porque son los primeros que nos enseñan a hacer lo correcto o lo incorrecto. Ya le dieron. La mayoría de las veces, de verdad, si no es que todo el tiempo, es a través de los hechos y de las acciones. Y casi siempre aprendemos más lo malo que lo bueno. Pero bueno, continuamos. ¿Vale? El versículo 24 dice: sus oficiales conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. 25, pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Quiero que veamos la herencia, no solamente del reinado, porque de alguna manera, ¿quién comenzó con todo esto? El padre de Manasés, y lo continuó Manasés, y lo siguió haciendo Amón. ¿Y ahora quién sigue? Josías, el otro hijo, ¿sí? Y es que de alguna manera, era lo que te decía hace un momento, quiero que veamos precisamente la herencia, no solamente del poder, del reinado, sino de las acciones que el abuelo hizo. Idolatría, hechicería, dioses ajenos, etc. Lo hizo el hijo, Amón. Repitió lo mismo. Y según la lógica humana, la cadena, la trascendencia,
¿quién debería de seguir haciendo lo mismo? Josías, ¿no? Porque era el hijo, porque era lo que había aprendido, ¿sí? Que era el hijo de Amón, nieto de Manasés. Ahora aquí, quiero que veamos dos cosas. La primera, ¿cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12. ¿Y cuántos años tenía Amón? 22. Es decir, los dos fueron reyes a diferentes edades. Por un lado, Manasés tenía 12 años. Era un adolescente. Era prácticamente un niño con poder. ¿Sí? Era un niño con autoridad. Manasés tenía 12 años. Literalmente era un adolescente cuando comenzó con una gran responsabilidad. A esa edad, ¿cómo son los niños adolescentes? Y no hablo de todos, ¿eh? Hablo de los niños que de alguna manera todo el tiempo tuvieron todo. Imagínate. Groseros, exacto. Porque recordemos que Manasés era hijo también de un rey. Y literalmente, pues nunca le faltó nada. No sabía lo que era pasar hambre, no sabía lo que era no tener. Ahora, a una edad de 12 años, a eso agrégale poder, autoridad, ¿no? Entonces, imagínense cómo era su comportamiento. Nada más. Imagínense, ¿no? Y siempre se dice que el aprendizaje de un adolescente será de acuerdo con lo que le enseñes. Pura lógica. Y crea que eso es lo correcto. A Manasés le habían enseñado a esa edad que la brujería, la hechicería, los dioses ajenos eran lo correcto. Por eso no solamente él, sino todo el pueblo hizo lo mismo. Porque él era el rey, él era el que mandaba. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿cuántos años tenía Amón? 22. Era ya literalmente un joven, con principios fundamentados en su infancia. ¿Sí? Los principios básicos, ¿en qué tiempo se enseñan? ¿Cuando eres adulto o cuando eres joven o cuando eres adulto? Cuando eres niño. Cuando eres niño. Ahora entiendes por qué es importante instruir al niño por el bien camino. Dice Proverbios 22:6. En esa versión, Dios habla hoy. Dale buena educación al niño hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Y dice Proverbios 22:6 en Reina Valera. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice instruye. La instrucción no solo es verbal, sino con acciones. ¿Sí? Dios en su palabra nos ha enseñado que la forma correcta de enseñar es a través de las acciones, de los hechos, y no de la forma tan común como entendemos de enseñar. ¿Sí? Tenemos que aprender a enseñar precisamente a nuestros hijos con nuestros hechos y nuestras acciones. Pero bueno, ese es otro punto. Ahorita nada más quería hacer referencia porque dice la palabra esto, de enseñar al niño. Te decía que eran dos. La segunda, para Dios no hay una edad perfecta para darle autoridad a alguien, para enseñarlo, para ponerlo como autoridad de un pueblo. Para Dios no hay imposibles. Y eso nos lo mostró Jesús con los milagros, demostrándonos que para el que cree, todo le es posible. Y que solamente Dios puede hacer de lo imposible algo posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Después vemos a Josías. Ahora sí, vámonos con Josías. ¿Sí? Y ya casi andamos terminando, no se preocupen. Segunda de Reyes 22:1. Para ver a Josías. Segunda de Reyes 22:1. Segunda de Reyes 22:1. Dice,
Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Imagínense. El abuelo comenzó a los 12, el padre a los 22, pero este compa a los 8. A los 8 años, literalmente ni siquiera era un adolescente, era un niño todavía, reinando, con poder, con autoridad. Un niño de 8 años, yo me pregunto, ¿qué puede enseñar? Un niño de 8 años. ¿Cuántos años tienes, Mauricio? 7, te falta uno, compa. Te falta uno. ¿Sí? Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 7. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los que vigilaban la entrada. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Dice la palabra que en el año 18 de su reinado, es decir, habían pasado aproximadamente 10 años, cuando el rey Josías había mandado a reconstruir nuevamente el templo del Señor. ¿Sí? Y luego continuó leyendo, dice el 8, versículo 8, el sumo sacerdote Hilquías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue e informó al rey. Sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Hasta ese momento, Josías de alguna manera conocía precisamente acerca del Señor, pero no conocía como tal lo que el Señor quería. Y en esa restauración de ese templo dice la palabra que encontraron el libro precisamente. ¿Sí? Encontraron el libro y se lo leyeron. Y se lo leyeron precisamente al rey Josías. Luego dice, el libro que el sumo sacerdote Hilcías encontró en el templo durante el reinado de Josías se conoce como el libro de la ley o la Torá. Los eruditos concuerdan en que contenía los primeros 5 libros de la Biblia, porque ni siquiera estaban todos hasta ese momento. Solamente estaba Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La mayoría de los historiadores bíblicos señalan que este rollo incluía o se centraba específicamente en el Deuteronomio, el cual recopila los mandamientos y las leyes entregadas por Moisés al pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Luego dice el versículo 10, el cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Es decir, le leyeron al rey Josías el libro como tal. ¿Sí? Luego dice el 11, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asasías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá.
sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Josías estaba reconociendo lo que dice ese libro. Ahora, yo te quiero preguntar rápidamente, ¿por qué Josías estaba reconociendo lo que decía el libro? ¿Cuántas de las veces, y es que de verdad me voy a atrever a decir algo, que espero en el Señor no equivocarme, pero yo considero que todos, o casi todos de verdad, tenemos por lo menos una Biblia en casa? Casi todos. Pero casi todos, si no es que todos, no la leemos. Y es que esa es la diferencia. Esa fue la diferencia. A Josías llegaron y le dijeron, nos hemos encontrado este libro. Y se lo empezaron a leer. Y Josías entendió lo que estaba sucediendo en ese momento. Josías entendió literalmente que todo lo que venía ocurriendo durante muchísimos años era todo lo contrario a lo que el Señor quería. Porque no estaban obedeciendo. Porque estaban haciendo idolatría, adorando imágenes religiosas. ¿Sí? Dice el 14, así que Hilquías, el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Hulda les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra ese lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre ese lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. No solamente le leyeron a él el libro, sino que él comenzó precisamente a compartir lo mismo que le habían leído, que era la palabra del Señor. Él había entendido que lo que al Señor le agradaba no era precisamente lo que se venía practicando. Y una vez que él lo entendió, ¿qué fue lo que hizo? Compartir. Hoy lo conocemos como evangelización. Hablar, compartir de la misma palabra de Dios. ¿Sí? Dice, después de esto se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir. Y ojo con esto, porque dice, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado decir que si cae la cabeza, cae todo el cuerpo? Pero si la cabeza se mantiene, todo el cuerpo se mantiene. Esto es por lógica. ¿Sí? ¿Quién fue el primero que tuvo que ponerse, literalmente, que eran por ahí las pilas? En esta parte, el rey. Y después lo compartió con el pueblo.
El rey era la cabeza. Y todo el pueblo escuchó precisamente lo que la cabeza tenía que decir. Y lo que la cabeza dijo fue acerca precisamente del libro que se habían encontrado. 4 dice, luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y allí las quemó hasta convertirlas en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. Prostitución sagrada. Donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. ¿Sí? Es decir, Josías hizo un cambio verdadero a partir, no solamente de que escuchó la palabra, sino que a partir de que tomó una decisión firme en su vida y acabó con todos los idólatras, acabó incluso con sacerdotes idólatras que adoraban imágenes. Esto díselo a alguien de allá afuera y te va a crucificar. ¿Sí? Porque ¿cómo? ¿Cuántos sacerdotes idólatras todavía hay? Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, que fue lo que hizo Josías. ¿Sí? Acabó con todas las imágenes religiosas, porque había entendido precisamente que solamente hay un Dios, y que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. En ese tiempo todavía no estaba Cristo, pero hoy sí. ¿Sí? Y lo que Josías hizo no solamente fue un cambio radical en su vida, sino también en la vida de las demás personas que estaban bajo su cargo. Porque él era rey, él era el gobernador. Y muy probablemente es decir, sí, pero Josías era rey, ¿no? Y el otro también era rey. Pero yo, pues tú eres rey de tu casa, reina de tu casa. Quien gobierna ahí, pues somos nosotros los papás. ¿Sí? Desde nosotros va a depender muchísimo los que tenemos. Vamos a enseñar, claro que vamos a enseñar. No solamente con palabras, sino con acciones y hechos. Mis amados hermanos, tal vez las enseñanzas de tu padre no son las que más le agradan a Dios. Sin embargo, tú tienes la decisión para cambiar no solo tu vida, sino tu pasado completo. La historia de Josías nos muestra un arrepentimiento verdadero sobre las enseñanzas que él traía de su abuelo Manasés y luego de su padre Amón. Enseñanzas o aprendizajes que traía bien arraigadas, bien marcadas. Muy probablemente tú traigas un aprendizaje de tu infancia, enseñanzas que te enseñaron a realizar, no de manera directa, sino una enseñanza por medio de las prácticas que terminó en imitación. Hoy tú tienes la decisión de cortar con ese pasado, de seguir a un Dios verdadero y cortar con la idolatría, la hechicería y todo eso que nos han enseñado que es lo correcto. Hoy tú tienes esa decisión de hacer lo recto delante de Dios. Al final, no solamente Josías cambió, sino todo el pueblo lo hizo también. Comenzó una nueva historia para él y para todos. Hoy tú tienes esa decisión de que tu familia entera comience un nuevo camino en el nombre del Señor. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa, nosotros tenemos de verdad esta parte más difícil porque somos el parteaguas. Porque ambos venimos cargando con un montón de cosas del pasado, cosas que nos han enseñado. Pero hoy tenemos que tomar una decisión nosotros
decisión que va a cambiar no solamente nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hijos, para que el día de mañana o pasado ellos hagan exactamente lo mismo para con sus hijos. Y entonces, de venir de una generación de perversidad, de venir de una generación que ha estado perdida, empecemos a cambiar precisamente estas nuevas. Mis amados hermanos, esa es la palabra que el Señor hoy de verdad puso en mi corazón y que solamente yo te lo voy a decir, así con un montón de trabajo. Tenemos que tomar una decisión firme y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, pero no seguir en el medio, no seguir en el medio. Yo sé que cuesta trabajo, sí, la verdad es que sí. Hace rato el maestro mencionó algo muy importante, algo que el Señor me había también ya revelado en la semana, y me seguía diciendo lo mismo: lejos de mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. ¿Quieres empezar a caminar tú solo? Adelante. ¿Quieres empezar a hacer? Adelante. Pero hay algo que no has entendido, y es esa crueldad por la cual el mundo se dirige allá afuera. Lejos de mí nada podrán hacer. Así que en el nombre del Señor, de verdad, bendigo grandemente este tiempo y también esta comunidad, esta iglesia que el Señor ha venido formando para gloria y honra de Dios.